Martes de la segunda semana del tiempo ordinario. Conociendo a Jesucristo por el Evangelio. Lectura del primer libro de Samuel, capítulo 16, del 1 al 13. En aquellos días el Señor dijo a Samuel: ¿Hasta cuándo vas a estar sufriendo por Saúl, si yo lo he rechazado como rey de Israel? Llena tu cuerno de aceite y ponte en camino. Te envío a casa de Jesé, el de Belén, porque he visto entre sus hijos un rey para mí. Samuel contestó: ¿Cómo voy a ir? Si se entera Saúl, me mata. El Señor le dijo: Llevarás una ternera y dirás que vas a hacer un sacrificio al Señor. Invitarás a Jesé al sacrificio, y yo te indicaré lo que tienes que hacer. Me ungirás al que yo te señale. Samuel hizo lo que le mandó el Señor, y cuando llegó a Belén, los ancianos del pueblo salieron temblorosos a su encuentro. ¿Vienes en son de paz?, respondió. Sí, he venido para hacer un sacrificio al Señor. Purifíquense y vengan conmigo al sacrificio. Purificó a Jesé y a sus hijos y los invitó al sacrificio. Cuando llegó, Jesé vio a Eliab y pensó: sin duda está ante el Señor su ungido. Pero el Señor le dijo: no te fijes en las apariencias ni en su buena estatura. Lo rechazó. Porque Dios no ve como los hombres que ven la apariencia, el Señor ve el corazón. Jesé llamó a Abinadab y lo presentó a Samuel, y Samuel le dijo: tampoco a este lo ha elegido el Señor. Jesé presentó a Samá, y Samuel le dijo: tampoco a este lo ha elegido el Señor. Jesé presentó a sus 7 hijos ante Samuel, y Samuel le dijo: tampoco a estos los ha elegido el Señor. Luego preguntó a Jesé: ¿no hay más muchachos? Jesé respondió: queda todavía el menor, que está pastoreando el rebaño. Samuel le dijo: manda a buscarlo, porque no nos sentaremos a la mesa mientras no venga. Jesé mandó a que lo trajeran y lo hizo entrar. Era rubio, de hermosos ojos y buena presencia. Entonces el Señor dijo a Samuel: levántate y úngelo, porque es este. Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y el Espíritu del Señor vino sobre David desde aquel día en adelante. Luego Samuel regresó a Ramá. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 88. Encontré a David mi siervo. Encontré a David mi siervo. Un día hablaste en visión a tus amigos. He ceñido la corona a un héroe. He levantado a un soldado sobre el pueblo. Encontré a David mi siervo. Encontré a David mi siervo, y lo he ungido con óleo sagrado, para que mi mano esté siempre con él, y mi brazo lo haga valeroso. Encontré a David mi siervo. Él me invocará: tú eres mi Padre, mi Dios, mi roca salvadora. Y yo lo nombraré mi primogénito, excelso entre los reyes de la tierra. Encontré a David mi siervo. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 2, versículos del 23 al 28. Un sábado Jesús atravesaba unos campos de trigo y sus discípulos iban arrancando espigas mientras se abrían paso. Los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en sábado lo que no está permitido? Él les respondió: ¿no han leído nunca lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron necesidad y sintieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios en tiempo del sumo sacerdote Abiatar y comió los panes consagrados que solo está permitido comer a los sacerdotes,
Y les dio también a sus compañeros y añadió: el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Así que el Hijo del Hombre es Señor también del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio que acaban de escuchar nos permite trasladarnos a toda la historia de la salvación que Dios ha ido realizando desde la creación del mundo, porque la historia de la salvación empieza precisamente con la creación. Y decíamos que nos permite este Evangelio referirnos a la historia de la salvación porque hace referencia a nuestro Señor, al rey David. El rey David, antepasado de nuestro Señor Jesucristo, que vivió más o menos hacia el siglo XI, alrededor del siglo XI antes de Cristo. Y además porque ya hemos empezado desde la semana pasada, en la primera lectura, a seguir la lectura del primer libro de Samuel. Aquel primer libro de Samuel en el Antiguo Testamento que nos va a empezar a narrar la historia de los reyes. Los libros de Samuel narran la historia del rey Saúl, del rey David y del rey Salomón. Los tres reyes, cada uno en su momento, en tiempos en que el reino de Dios estaba unificado. Después de la muerte de Salomón, el reino se va a dividir en dos. Pero esto, como decía, el libro de Samuel nos narra un poco antes de la presencia de los reyes. Pero que si quisiéramos dirigirnos hacia los inicios de la humanidad, más aún hacia los inicios de la creación, ya decíamos que la creación misma, es decir, el acto creador de Dios, el momento en que Dios creó todo, pues ya ahí empieza la historia de la salvación. Más adelante, cuando aparezca la vida, y sobre todo la vida humana, y cuando ya el hombre cometa el primer pecado, el pecado original, el pecado que va a dar origen a todos los demás pecados, a todos los demás males, y Dios promete enviarnos un Redentor, entonces esa historia de la salvación ya se va a ir concretando más. En el relato de Génesis 3:15, Dios va a decir al demonio, bajo la figura de la serpiente: pongo enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. Este te aplastará la cabeza, mientras tú le herirás en el talón. Dios estaba prometiendo enviarnos un Redentor, un Salvador, que iba a aplastar la cabeza del demonio. Esta promesa la hace pues a los inicios de la humanidad. Apenas Adán y Eva habían cometido el pecado original. ¿Cuánto tiempo ha pasado hasta que se concretó con la presencia de Jesucristo? Pues cientos y miles de años, no se sabe exactamente, ni siquiera exactamente, no se sabe. Pero con seguridad miles de años, no puede haber sido de otra manera. Pero en ese lapso, en ese recorrido, la historia de la salvación se fue desarrollando. Con el pecado original, pues el pecado en general proliferó, abundó, aumentó, hasta el punto de que Dios en algún momento, lo refiere así el libro del Génesis, se lamentó haber creado al hombre y pensó destruirlo totalmente, aniquilarlo, pero se va a fijar en una familia, la familia de Noé. Y a partir de ahí, enviando un diluvio y salvando solamente a la familia de Noé, pues va a recrear nuevamente la humanidad, va a empezar nuevamente la humanidad. Tanto así que los mismos encargos que le dio a Adán y Eva se los va a dar a Noé y su familia. Apenas quedaron 8 personas. Y ahí empieza nuevamente Dios a dirigir todo, la historia de la salvación. Por recorrer rápidamente van a pasar personajes como
como Terah, que va a ser uno de los antepasados de Abraham. Ya con Abraham, incluso nos podemos situar cronológicamente alrededor del año 2000 a.C. Y después van a seguir los grandes patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, luego Moisés y el pueblo de Israel sometidos al imperio egipcio. Dios los va a liberar de allí, los va a sacar con brazo poderoso, los va a guiar a la tierra prometida, esa tierra que había prometido a Abraham. Le había dicho: sal de tu tierra, sal de tu patria, deja tu familia, y le había prometido una tierra, le había prometido una descendencia numerosa y le había prometido bendecir a todas las naciones del mundo, es decir, al mundo entero, la salvación universal. Pues eso se fue pasando a todos sus descendientes, y llega un momento en que Dios hace un pacto, una alianza con el pueblo de Israel, descendiente de Jacob, por lo tanto descendiente todo de Abraham también. Entonces, y a ese pueblo con que hace un pacto, ese pueblo va a entrar a la tierra prometida. Dios lo va a sacar de Egipto y lo va a guiar a la tierra prometida, y entran a la tierra prometida. A partir de ahí se van a suceder acontecimientos y presencia de personajes como los jueces, grandes líderes que defendieron y que dirigieron al pueblo de Israel, al pueblo de Dios que ya había hecho una alianza con él, el pueblo que recibía las revelaciones divinas. Pasa la época de los jueces y al poco tiempo el pueblo de Israel empezó a pedir un rey. Para esto Dios hizo surgir también un personaje que le hemos ido leyendo en estos días, Samuel. También la vocación de Samuel es muy significativa, la forma como Dios lo eligió y cómo lo llamó. En todo caso, a Samuel, ya hecho un hombre, uno de los que está dirigiendo al pueblo de Israel, le van a pedir: nómbranos un rey. Samuel va a consultar a Dios. Quieren un rey. Dios le dice: acéptalos, pero adviértelos. Primero, que sepas que no te están rechazando a ti, me están rechazando a mí como rey. No me quieren a mí como rey. Pero adviérteles que ese rey les va a quitar sus hijos, les va a quitar sus hijas, les va a someter, les va a subyugar. Los judíos dijeron: no importa, queremos ser como los demás pueblos. Queremos tener un rey que cuando nos ataquen los otros países, ese rey nos defienda con su ejército. Y efectivamente les va a nombrar ese rey, el primer rey, que va a ser el rey Saúl. El rey Saúl, que al poco tiempo va a perder la confianza de Dios porque no fue obediente, no fue fiel a los mandatos del Señor. Y entonces pierde la confianza y hay necesidad de nombrar otro rey. Ese otro rey va a ser David, del cual hace referencia nuestro Señor aquí en el Evangelio de hoy día. El rey David. El rey David al cual se le va a prometer que uno de sus descendientes se va a sentar eternamente en su trono. Dios estaba introduciendo esa espera de un Mesías real, un Mesías descendiente del rey David. Un descendiente suyo se iba a sentar eternamente en su trono, pues pasarán 11 siglos para que efectivamente Jesucristo, descendiente de David, pues se presente. Es el Hijo de Dios que ha venido a salvarnos, pero en lo humano desciende del rey David. Pues Dios ha dirigido la historia de la salvación precisamente para cumplir sus promesas. Y por eso en este Evangelio de hoy, en el que se nos habla, se hace referencia al rey David, al final nuestro Señor va a terminar diciendo: el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Con lo cual Jesucristo está exaltando la dignidad del ser humano,
de la persona. El sábado se hizo para el hombre, para que el hombre pudiera dedicárselo a Dios, para que el hombre pudiera tener ese tiempo y dedicarlo a Él. Ahora, con Jesucristo, ya no es el sábado, es el domingo, porque un domingo resucitó nuestro Señor y un domingo vino el Espíritu Santo. Pero en todo caso, también el domingo como día dedicado a Dios. El sábado se hizo para el hombre. El hombre en ese día puede consagrarse totalmente a Dios, a la gloria de Dios. El sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Así que el Hijo del Hombre es Señor también del sábado. Jesucristo se califica como Hijo del Hombre. Es una expresión que viene ya desde el profeta Daniel. El profeta Daniel en sus visiones ve a uno como Hijo del Hombre, que viniendo sobre las nubes con gran poder y señorío, a juzgar al mundo. Jesucristo asume ese término y se lo califica para Él mismo. Y por eso dice, el Hijo del Hombre es Señor también del sábado, con lo cual Jesucristo Él mismo está afirmando su condición divina. El Hijo del Hombre es Señor también del sábado. Este Evangelio nos invita a renovar nuestra fe en Jesucristo, Dios hecho hombre, Señor de cielos y tierra, descendiente de David, que va a ser el que concrete toda esa salvación prometida por Dios desde los inicios de la humanidad. Y nosotros formamos parte de esta providencia divina, porque para Dios el hombre tiene una gran dignidad. Jesucristo es el centro de todo y también el centro del hombre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.